Antes de comenzar este episodio, me parece importante mencionar que si no has visto los últimos 4 episodios, probablemente el comienzo de este sea un poco confuso para ti. Así que antes de comenzar este episodio, te sugiero visitar la lista de reproducción desde cero para que puedas entender el orden de las cosas que voy a describir a continuación. También tengo que mencionar que este video puede durar algo más de lo frecuente o de lo típico. Así que, en caso de ser necesario, sugiero que visualices este video en partes, para que de esa manera no te canses. Comencemos. Muy bien, estamos en el episodio número 38 de esta serie de videos y voy a continuar con el ejemplo del último episodio en el que estuve hablando acerca de las consolidaciones. Si bien mencioné cosas básicas dentro del apartado de consolidaciones, pero ahora ya puedo utilizar estos 4 términos nuevos para hacer un enfoque y descripción adecuados en este nuevo concepto. Sí, porque ya lo saben por el título de este video. Pero voy a comenzar respondiendo parte de las preguntas que les dejé al final del video anterior, que de hecho no eran preguntas que se tenían que responder, sino que yo más bien las voy a responder ahora. Muy bien, nosotros teníamos trazado un rango de consolidación porque entendíamos que el precio se había movido durante un espacio de tiempo significativo dentro de este rango, vamos a decirlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, entendimos también que nos dábamos cuenta de que el precio quería cotizar dentro del rango debido a que cuando se acercaba a sus extremos, inmediatamente ingresaba a él y esa era una de las características que en definitiva estaban en la última parte del episodio anterior. También dijimos que el 50% era un nivel de referencia y que a partir de allí se podrían generar movimientos que darían paso hacia la ruptura de la consolidación. O bueno, esa era la premisa. Sin embargo, acá la pregunta era, ¿por qué el precio buscaba estos máximos, los neutralizaba por encima, ojo, por encima del 50% de este rango e inmediatamente cambiaba de dirección y tomaba dirección bajista? Bueno, en este episodio vamos a hablar acerca del concepto de premium. En español sería como caro, algo de mucho valor, ¿sí? Pero es que hay que entender un punto importante. A partir de este momento, cuando ustedes delimiten un rango, todo lo que se encuentre por encima del 50% se va a denominar zona premium, es decir, una zona en la que el precio puede cotizar, pero para generar expansiones bajistas o movimientos bajistas, dependiendo del tipo de contexto en el que se encuentren, porque pueden ser expansiones siempre y cuando estemos en tendencia bajista o pueden ser retrocesos. Pero la consigna es la siguiente. Todo lo que esté por encima del 50% vamos a denominarlo como premium, ¿de acuerdo? Ahora bien, las zonas premium pueden generar movimientos bajistas, ¿ok? Si entendemos esto, analicemos los fractales que se encuentran dentro de este rango de consolidación para entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a combinar esta zona premium con los OTEs que podemos encontrar. Sin embargo, de momento solamente quiero utilizar el 50% y que ustedes observen cómo es que el precio se comporta por encima de él. Si marcamos este primer fractal, y digo este primer fractal tomando este máximo y no este máximo de aquí, porque si se fijan, este máximo me crea este mínimo, o mejor dicho, a partir de ese máximo se genera un movimiento que crea este mínimo. Entonces, tal y como hemos aprendido en los episodios anteriores, perdón, necesitamos ser muy precisos o filtrar muy bien el lugar desde donde comienza un movimiento. Entonces, desde acá comienza el movimiento que genera este mínimo y a partir de allí yo ya tengo un rango que puedo tranquilamente analizar con mi herramienta de los retrocesos de Fibonacci, ya que esta herramienta, si yo la configuro ampliando las líneas hacia la derecha, me va a mostrar claramente cómo el precio se comporta cuando cotiza por encima del 50%. Este sería un primer fractal. Veamos el siguiente, es decir, a partir de este máximo hasta este mínimo. Fíjense cómo el precio se comporta cuando supera el 50% y cotiza dentro de un área premium. Veamos un siguiente fractal, ¿les parece? Veamos desde este máximo hasta este mínimo. En la imagen anterior
Yo había trazado hasta este mínimo, pero ahora quiero considerarlo hasta este mínimo. Fíjense cómo el precio se comporta. Fíjense cómo el 50% de este rango es tocado, es cotizado, es respetado en algunas ocasiones, aunque no lo señalo con los famosos circulitos naranjas que ya conocen, porque no me quiero basar en eso. Quiero que ustedes simplemente se fijen de manera muy sencilla en cómo el precio reacciona a las zonas premium, es decir, cuando cotiza por encima del 50%. Ahora voy a trazar este fractal. Fíjense cómo el precio cotiza por encima del 50%, pero aquí hubo o hay una incógnita, ¿verdad? Ángel, ¿qué pasa acá? ¿Por qué el precio no reacciona a la zona premium de la que estamos hablando? Bueno, no es que no esté reaccionando a una zona premium, es que está rompiendo el máximo del fractal que estamos analizando o al que le estamos trazando la herramienta de Fibonacci. Sin embargo, inmediatamente el precio vuelve a cotizar dentro del rango, generando lo que hasta el momento conocemos como una reversión. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros tenemos un fractal y el precio cotiza por encima del 50% e incluso rompe el máximo en este caso de este fractal, porque cuando hablamos de este concepto de premium siempre vamos a hablar por lo general de máximos. Entonces, cuando el precio rompe un máximo del fractal en cuestión o del fractal que estemos analizando, a este tipo de movimientos o cotizaciones por encima de un máximo anterior lo vamos a denominar deep premium o también se le puede denominar over premium, es decir, un movimiento que está muy por encima de los precios más caros esperados. Para entender esto un poquito mejor o para entender cómo trazar adecuadamente un fractal para anticipar la cotización del precio en un área premium, vayamos a las características del concepto. Muy bien. Aquí es donde realmente comienza el episodio número 38. Porque lo primero que tenemos que hablar acerca de este nuevo concepto, ya saben que empiezo por las características, es que cuando el precio cotiza por encima del 50%, se puede considerar que se encuentra en premium zone o en una zona cara. Es como cuando tú compras algún producto, ¿sí? Y lo vendes caro, ¿de acuerdo? O mejor dicho, esperas que suba de precio. ¿Para qué? Para venderlo caro. Algo así sucede cuando hablamos de rangos y hablamos de que el precio cotice por encima del 50%. Y ya les di un dato que debí darles en los próximos 3 minutos, pero no hay problema, porque ya entendieron seguramente a qué me refiero. La segunda característica es que este concepto de la cotización por encima del 50% lo podemos aplicar tanto a fractales alcistas como a fractales bajistas. ¿Cómo es esto posible, Ángel? Primero voy a hablar de un fractal alcista. Vamos a enmarcar este fractal alcista y vamos a dividirlo por la mitad, es decir, vamos a hacer referencia a su 50%. Cuando el precio cotiza por encima del 50%, podemos decir que está cotizando en el área premium del fractal en cuestión. Sin embargo, vamos a hacer o vamos a destacar mucho más los fractales bajistas. ¿Por qué, Ángel? Por lo siguiente, las zonas premium se pueden utilizar como un área de venta. Sí, correcto. Por esta razón es que vamos a destacar mucho más los fractales bajistas cuando se trata de el concepto premium. Pueden utilizarse los SOTES como filtro para establecer precios de entrada en una operación en corto o en venta que sean de alguna manera precios precisos de selección a la hora de colocar tus operaciones. No es que vas a colocar tu operación inmediatamente el precio cotiza por encima del 50%, sino que para definir adecuadamente y filtrar correctamente el precio de entrada podemos utilizar los SOTES. ¿De acuerdo? Vayamos a ver un ejemplo práctico en un gráfico empezando por temporalidad diaria. Ya sabemos al menos las pautas básicas del concepto, que las zonas premium se utilizan para vender, o entendemos que independientemente de si nos encontremos en un fractal alcista, sabemos que cuando el precio cotiza por encima del 50% del fractal alcista, estamos en zona premium. En las zonas premium, además, el precio puede crear expansiones bajistas debido a que se encuentra en una zona cara. ¿Ok? Vamos a definirlo de esa manera y entenderlo así para hacer lo siguiente.
En este gráfico diario yo voy a establecer un rango totalmente aleatorio para que ustedes puedan entender de manera práctica cómo aplicar el concepto en diferentes contextos. Voy a seleccionar este rango o este plazo o periodo, ¿de acuerdo? Así que vamos a profundizar en él. Estoy seleccionando las fechas del 26 de julio del 2022 hasta el 18 de agosto del 2022. Vamos a aplicar el concepto acercándonos para que ustedes tengan el contexto, pero en temporalidad diaria realmente hago muy poco. Así que vamos a reducir la temporalidad a 4 horas. ¿De acuerdo? Estoy indicando aquí el sell side liquidity porque es obvio que el precio lo buscó, pero ya van a entender por qué sucede esto. Bajo la consigna de que en un área premium el precio puede generar expansiones bajistas, ¿ok? Expansiones o movimientos bajistas, definamos el 50% de este rango. Estoy enmarcando desde ese mínimo al que estoy nombrando como sell side liquidity hasta el máximo más alto. Así que le vamos a trazar un Fibonacci para establecer su 50% y ya que tenemos el 50% vamos a observar lo primero, ¿no? Que el precio se mantiene cotizando en este rango durante un periodo significativo. En realidad no son 1 o 2 días, son varios días por lo que podemos ver aquí. Pero también nos damos cuenta de que gracias a que es un rango en consolidación, tenemos el 50% como un nivel de referencia. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que captar, por decirlo de esa manera? ¿Cuál es la información principal que debemos capturar a la hora de ver un gráfico? Cuando tú estás estudiando un fractal o cuando tú estás delimitando un fractal, una vez que tú visualizas el movimiento de contracción, tú esperas que cuando el movimiento de contracción finalice, se genere una nueva expansión. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir adecuadamente en el gráfico dónde termina ese movimiento de contracción, porque a partir de allí es que cuando se esté generando o cocinando, vamos a decirlo de esa manera, la nueva expansión, hayan obstáculos en el camino. Y si la intención del precio es cambiar de dirección, probablemente veas algunos detalles que te convenzan de que el precio va a cambiar de dirección. Entonces, yo voy a enmarcar esta zona con un color azul turquesa, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan apreciar dónde termina la contracción. Mi fractal alcista en realidad empieza desde acá hasta acá. Y ya sé que me van a decir, Ángel, pero ahí hay como 3 movimientos alcistas y sus respectivas contracciones. Sí, pero lo estoy considerando como un todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué como un todo? Porque en realidad el precio cotiza dentro de ese rango durante un periodo significativo y llegamos al concepto de consolidación y está totalmente evidente en el gráfico. Continuemos. Se supone que a partir de este momento yo debería ver una expansión alcista, pero no es lo que veo, ¿verdad? No veo que el precio rompa el máximo anterior y yo pueda considerar, ok, trabajar un nuevo fractal, un nuevo rango. No veo eso. ¿Qué estoy observando? Si yo ahora destaco en mi gráfico el área que se encuentra por encima del 50%, me voy a dar cuenta de que el precio reaccionó a esta zona, ¿verdad? Independientemente, no quiero que le presten atención a los puntos naranjas, quiero que se enfoquen en toda el área que se encuentra por encima del 50% y en cómo el precio no rompió el máximo anterior. Ahora voy a marcar como tal, voy a quitar el Fibonacci, voy a dejar marcado el 50% porque vamos a mencionar una característica importante. Recordemos lo estudiado en el episodio de las consolidaciones. El 50% de un rango en consolidación respaldará la dirección del precio. ¿A qué me refiero con esto o por qué lo coloco como primera consigna a partir de este momento? Si ustedes se dan cuenta, cuando el precio no rompe este máximo anterior porque se encuentra cotizando en una zona premium, y recuerden, bajo la intención de cambiar de dirección, esto va a suceder. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Fíjense lo que pasa inmediatamente. El precio genera un movimiento bajista, cotiza por debajo del 50% e inmediatamente crea un retorno a él. Entonces,
Yo ya estoy viendo la información, el precio no rompe el máximo anterior, cotiza por debajo del 50%, retorna a él y es precisamente ese 50% el que respalda el nuevo movimiento bajista. O, mejor dicho, el que complementa la reversión, por decirlo así. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de un cambio de dirección, lo cual se resume en una sola palabra, una reversión. Veamos qué detalle adicional tenemos aquí antes de cambiar de lámina. Fíjense que antes de que el precio llegue al área premium, dos veces alcanzó el 50%. ¿Qué me indica esto o cómo puedo interpretar esto? Es muy sencillo. Esto te indica que para que el precio genere un movimiento bajista, no necesariamente se tiene que respaldar en el 50%, sino que tiene que subir a un área premium. Imagínate tú que, vamos a decir, importaste un motor de un motor de agua, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Una bomba de agua puede ser así, para que se entienda fácilmente. La importaste y te costó $1000. Se supone que tú la importaste para que la puedas vender a un poco más de lo que te costó. Cuando el precio llega al 50%, es como que tú estés vendiendo tu bomba de agua al costo. Es decir, te costó $1000 y la vas a vender a $1000. No estarías ganando nada, ¿verdad? Bueno, algo similar sucede aquí. Aquí tendríamos que esperar que el precio cotice por encima de ese 50%, porque recién allí tendrías tú valores caros, por decirlo así, o valores premium, sobre los cuales vender. Entonces, cuando el precio cotiza por encima del 50%, quiere decir que el precio de tu bomba de agua o de tu motor se incrementó y ahora sí lo puedes vender. Es sencillo. ¿Qué sucede? Ya deshaciéndonos de ese ejemplo, muy sencillo y muy básico, cuando el precio deja el área premium, ahora sí, el 50% sirve como un respaldo. Ahora sí sirve como un respaldo. ¿Por qué? Porque ya cotizó el precio por encima del 50% en una zona premium y ya podemos tener la expectativa de movimientos bajistas. Con eso en mente, pasemos a la siguiente lámina, porque ahora lo que quiero que vean es que voy a delimitar un rango diferente al inicial. El rango inicial estaba establecido por este mínimo y este máximo, pero yo lo que quiero saber es qué pasa desde este máximo hasta este mínimo, porque a partir de este mínimo debería haberse formado una nueva expansión que rompa con ese máximo y siga el movimiento alcista, algo que no pasó y necesito ver detalles. ¿Qué clase de detalles? Ya saben, empecemos por el 50%. ¿Por qué? Porque si trazamos ese máximo y este mínimo, nos damos cuenta de que el precio cotiza durante un periodo significativo, así que este también es un rango de análisis. No solamente el anterior. ¿Y a qué los quiero llevar con esto? A que no se, no se basen en solo una cosa o no crean que tienen que simplificar porque ya es así de sencillo. Mm, mm. Mientras más recursos tengan, mejor interpretación de los hechos van a tener. O en una mejor interpretación de los hechos va a resultar. Ahora bien, si bien sabemos todo en exceso es dañino, eso no quiere decir que omitamos los pasos de un procedimiento. Este es el procedimiento de lectura que debes llevar a cabo a la hora de realizar tus análisis. Entonces no confundamos las cosas. Cuando estamos hablando ahora de este rango, vamos a trazarle también el 50%, por las razones previamente explicadas. Trazamos el Fibonacci y establecemos el 50%, viendo el precio aquí y trazándole una semirrecta horizontal, que ya deberían conocer esa herramienta, porque su TradingView ya está configurado, ¿verdad? Una vez que tienen esto, podemos anclar un Fibonacci. ¿Por qué, Ángel? Porque lo que me interesa a mí ahora es identificar los lotes para capturar los precios específicos o más específicos que se encuentren dentro de la zona premium. Entonces, si nosotros trazamos un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo,
de lo que nos vamos a dar cuenta es cómo el precio alcanza el 79%. Genial. Eso es lo que me interesaba. Ahora, ¿qué necesito? Ahora lo que necesito es visualizar lo que sucede desde este máximo hasta este mínimo. Porque a grosso modo de lo que me estoy dando cuenta es que está sucediendo algo similar a lo anterior. Este máximo tampoco rompe el máximo anterior. Por lo tanto, vamos a hacer algo práctico. Vamos a reducir la temporalidad. Pero antes vamos a establecer el rango porque vamos a estudiarlo. Esto es un caso de estudio. Así que voy a establecer el rango empezando por este día, que es el miércoles 10 de agosto del 2022. Ya sé que es ese día para yo poder bajar de temporalidad y voy a establecer el rango desde ese máximo hasta este mínimo. Vamos a ver cómo nos queda en una hora, porque recuerden que estábamos en 4 horas. Las líneas que he trazado delimitan el máximo y el mínimo para poder comprender por qué este máximo no rompe el máximo anterior. Sigamos haciendo el mismo ejercicio. A ese rango, tracemos leer la herramienta del Fibonacci para entender cómo el precio se comporta por encima del 50%. Vemos que inmediatamente el precio alcanza el 50%, o mejor dicho, cotiza por encima de él, reacciona en dirección bajista. Lo hace 2 veces, pero para tener un poco de mayor precisión, coloquémosle los lotes, ¿les parece? Listo. Lo que me interesaba era delimitar el 50% de este rango pequeño, establecer el lote que se golpea, que en este caso sería el 70.5%, e inmediatamente ver cómo el precio genera movimientos bajistas. Es decir, respalda lo que ya estábamos viendo en temporalidad mayor. Genial. Al menos hasta este momento ya tenemos la respuesta a nuestras preguntas, porque estamos visualizando lo que sucede por encima del 50%. Y de esta manera también nos estamos dando cuenta de la razón por la cual el precio no rompe el máximo anterior, porque acá se ha formado un rango dentro de una zona premium mayor o macro, ¿de acuerdo? Y en este mismo rango también el precio está entrando en una nueva zona premium. Y esa es la justificación por la cual el precio comienza a caer y a caer y a caer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos primero? Establecimos un rango mayor, ¿sí? Marcamos el 50% y todo lo que se encontraba por encima. Inmediatamente el precio fallaba al romper ese máximo, me creó este primer swing bajista o movimiento bajista. Ese concepto de swing ya lo he explicado en los primeros episodios y quise mencionarlo en este episodio. Este movimiento bajista es el que se me genera luego de ver la falla del precio al romper el máximo del rango trazado. Inmediatamente yo coloco un Fibonacci, me doy cuenta de que el precio no supera el área premium de este rango, sino más bien inmediatamente cae por debajo del 50%, generando nuevos movimientos bajistas. Un resumen de lo que ya estaba claro y hasta el momento espero que la idea esté transparente, ¿ok? Porque no va a ser el único ejemplo que vamos a hablar. Hablemos de un siguiente rango. Este rango lo voy a empezar a leer desde el domingo 14 de agosto. Bueno, la primera sesión de la semana, ya saben cuándo comienza una semana. Reduzcamos la temporalidad a una hora nuevamente para establecer ese como el punto más alto desde donde vamos a anclar nuestro Fibonacci y este mínimo como punto de referencia hasta donde llega el Fibonacci. Una vez trazado el Fibonacci, tenemos el 50% como nivel de referencia y dense cuenta de lo que sucede. Una vez que tenemos el 50%, ya saben el siguiente paso, lo que hago es colocar un Fibonacci que me muestre los lotes para identificar el precio más específico posible. En este primer intento del precio por llegar al 79%, no lo golpea como tal. Vamos a hacer un acercamiento ahí. Vamos a acercarnos. Si se dan cuenta, aquí el precio no golpea el 79%. Eso no quiere decir que tenga que sí o sí llegar a él, ¿de acuerdo? Puede llegar al 70, al 62 e inmediatamente generar movimientos bajistas, pero esto es a modo de lectura. Luego el precio genera un máximo más alto sin romper el máximo anterior, podemos decir, o mejor dicho, el máximo del fractal en cuestión, y con esto podemos decir que este sería un fractal de contracción profunda, ¿verdad? ¿Recuerdan ese concepto? Espero que sí. Con esto en mente, también démonos cuenta
de que luego de que el precio cotiza en un área premium, inmediatamente supera el 50% hacia abajo, regresa al 50% y se respalda en él. ¿Para qué? Para generar un movimiento que rompe con el mínimo del fractal en análisis o el fractal que representa tu rango o área de trabajo. Inmediatamente neutraliza ese mínimo, regresa nuevamente al 50% y sigue cayendo. Entonces, ya tienen pautas específicas hasta el momento para realizar sus interpretaciones. Ya saben lo que tiene que suceder antes de que el precio llegue a un 50%. Ahora, yo no les estoy diciendo necesariamente que el 50% sea un punto de entrada, pero ustedes pueden definir eso siempre y cuando realicen el backtesting correspondiente. Yo solo les estoy dando las pautas genéricas de lo que deberían encontrar o ver en un gráfico para darle un sentido lógico a sus interpretaciones o a la narrativa del gráfico, porque tienen que aprender a leerlo para tomar decisiones. Regresemos al rango inicial, a este rango principal en el que yo había trazado básicamente este mínimo y este máximo, nuevamente haciendo hincapié al 50% y visualizando cómo el precio reacciona allí. En temporalidad menor vimos por qué se creaban estos máximos o estos máximos. En este caso, en temporalidad mayor representan o constituyen mechas. Lo vimos y resultó bastante interesante. Pero este es el contexto, o de esta manera descompuesto, por decirlo así, la razón por la cual el precio no rompe el máximo del rango trazado, sino más bien reacciona a la zona premium. Entonces ustedes, cuando se encuentren en un contexto así, lo primero que se tienen que preguntar es ¿por qué? ¿Por qué reacciona así? Y no me refiero a que se encuentren en un contexto así en una semana operativa. No lo tienen que hacer en una semana operativa o cuando el precio se está moviendo. O no tienen que esperar a que los activos empiecen a cotizar. Me refiero a que el mercado abra, ¿no? Dicho de otra forma. Háganlo en un fin de semana y hagan backtesting. Váyanse al pasado. El precio va a reaccionar en zonas premium sin importar que estemos en tendencias alcistas o en tendencias bajistas. Aquí lo que entra en cuestión es si yo utilizo una zona premium, por ejemplo, para vender, cuál va a ser mi objetivo, independientemente de la tendencia a la que se estén enfrentando. Una vez que el precio ha cotizado en una zona premium y luego de haberla superado, recién es que pueden considerar utilizar el 50%. Recuerden hacer el backtesting correspondiente, porque a partir de este momento vamos a hablar de detalles adicionales con respecto a la teoría de este concepto que es premium. No solamente vamos a utilizar las zonas premium al azar o porque a mí se me ocurrió tomar este contexto y presentárselos y ya está, sino que hay una manera específica de usarlo, y es la utilización con neutralizaciones. Sí, vamos a hablar de una manera en cómo ustedes podrían utilizarlo, o utilizar el área premium como un área de venta, añadiendo este concepto de las neutralizaciones a su plan. ¿Qué es lo primero que deben tener en consideración? Van a haber ocasiones en las cuales ustedes se enfrenten al gráfico y encuentren en él un panorama como este. Ángel, ya sé que es un movimiento conceptual, pero ¿qué me quieres comunicar con él? Lo primero que quiero que se fijen es que pueden tener un movimiento bajista e inmediatamente tener una tendencia temporal que constituya un retroceso del movimiento bajista. ¿De acuerdo? Lo que tienen que observar en términos de neutralización es que en este periodo temporal alcista, el precio neutralice el máximo anterior y luego de la neutralización llegue a un OTE. Esa sería la confluencia. Por confluencia entiendan que me refiero a la unificación de términos, conceptos, insights, ¿de acuerdo? Detalles que deben ver en el gráfico. Una neutralización y la llegada del precio a un OTE. Simple y sencillo. ¿De acuerdo? Ahora bien, no necesariamente van a encontrar un contexto en el que, por ejemplo, tengan a este mínimo por encima de este mínimo, sino que van a encontrar un escenario en el que, por ejemplo, este mínimo sea más bajo que el mínimo anterior. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se fijan en el primer dibujo,
¿de acuerdo? Tenemos una tendencia bajista, pero esa tendencia bajista probablemente no tenga fractales visualmente claros, vamos a decirlo de esa forma. En el segundo dibujo, ustedes ven que esta tendencia bajista tendría aparentemente dos fractales, siendo el último neutralizado antes de que el precio continúe con su tendencia previa, porque estamos hablando de tendencias bajistas y haciendo confluencia con la llegada del precio a un área premium, ¿sí? Por encima del 50%, ¿ok? Espero que eso esté comprendido. Sin importar el contexto en el que se encuentren, es decir, sin importar que el precio esté neutralizando este mínimo anterior o no, lo que necesitan es definir adecuadamente su rango, visualizar la neutralización y que ésta confluya con la llegada del precio a un note. Es muy sencillo entender esto. Repito, el periodo bajista o el movimiento bajista puede estar compuesto por varios fractales. El precio puede neutralizar un mínimo anterior y llegar al lote, o puede no neutralizar un mínimo anterior y llegar al lote. En este caso, esta tendencia bajista tendría fractales visualmente claros como parte de su expansión, vamos a decirlo así. Y en el primer dibujo o en el dibujo de la izquierda, la tendencia bajista o el movimiento expansivo bajista no tendría fractales visualmente claros, pero el movimiento de retroceso sí tendría fractales visualmente claros, en los cuales tú podrías aplicar este concepto de las neutralizaciones y esperando que el precio llegue a los sotes. Es sencillo. Y vamos a aplicarlo en gráfico. Si nos vamos a temporalidad diaria, esto realmente es independiente al activo que ustedes quieran analizar. Si están en X mercado, aplíquenlo a su gráfico, a su activo donde ustedes quieran, donde sea, ¿de acuerdo? De nuevo, en temporalidad diaria, ¿qué es lo que ven? Díganme, ¿qué es lo que ven? Probablemente lo que se les venga a la mente es veo una tendencia alcista, Ángel. Y es correcto. Pero vamos a ver cómo en una tendencia alcista puedes aplicar el concepto de premium. Sí, para vender, porque les acababa de decir, no importa si se encuentran en tendencia alcista o bajista, lo que importa es que sepan identificar un rango, el 50%, y cuando el precio cotiza por encima de él. Por eso es que voy a establecer este rango de referencia entre el 15 de abril del 2022, o perdón, 15 de noviembre del 2022 y 22 de noviembre, 23 de noviembre del 2022. ¿De acuerdo? Acerquémonos y reduzcamos la temporalidad. Listo, ya estamos en temporalidad de una hora, ¿de acuerdo? Y veamos los detalles que son interesantes. Voy a trazarles en principio dos conceptos que conocemos, buy side liquidity y sell side liquidity. ¿De acuerdo? Tenemos previamente el rango, que sería aparentemente el rango de consolidación, independientemente de si le trazamos o no el 50%, en lo que quiero que se fijen es en, una vez creado este máximo, el precio genera un movimiento bajista, luego se genera este máximo, este mínimo, este máximo y acá tienen la neutralización. Pero, ¿recuerdan la imagen anterior? En esta lámina tienen mínimos más altos que el mínimo del rango en cuestión, al cual le voy a trazar la herramienta de Fibonacci. Sí, porque si ese mínimo no fuera, o mejor dicho, si este mínimo fuera, corrijo allí, si este mínimo fuera más bajo, probablemente tendría que llevar el Fibonacci hasta ese mínimo más bajo. Pero aquí claramente estamos dándonos cuenta que tenemos el primer dibujo, ¿recuerdan? El dibujo de la izquierda, si no, pausen el video, retrocedan una lámina y grábense ese dibujo. Tenemos un mínimo más alto y bueno, básicamente la tendencia alcista temporal que constituye el retroceso. En el retroceso es en el que nosotros encontramos básicamente la neutralización, buy side liquidity, la llegada del precio al lote, puede o no golpearlo. Y esto es importante. Puede o no golpearlo al lote. Vamos a hablar de esto más adelante porque vamos a hablar también de un ejemplo en el que no necesariamente se golpea el lote
y van a darse cuenta también a qué hay que prestarle atención. Pero solo necesitan esto. Y miren lo que sucede. El precio inmediatamente genera un movimiento bajista. Sin embargo, como vimos en episodios anteriores, porque ya estoy hablando de este ejemplo desde hace 12, 3 episodios, lo he presentado en varios episodios ya. Cuando coloqué, recuerdan los signos de interrogación por aquí y les presenté una imagen en macro, ¿sí? Si no saben de qué hablo, pueden ir a ver los videos anteriores. Bien, teníamos entonces, básicamente en la imagen que les presentaba en los episodios anteriores, este movimiento bajista que no cumplía con las condiciones de reversión. ¿Lo recuerdan? Claro, no tiene que ser así, porque les estoy hablando de que ustedes simplemente trabajen delimitando un rango, entendiendo cómo el precio cotiza por encima del 50% en una zona premium y trabajen con eso. Ahora, esto no es lo único que tienen que ver, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es dividir el periodo, ¿de acuerdo? Vamos a dividir los periodos diarios. De esa manera ustedes pueden comprender mejor en qué día sucede este movimiento. No necesariamente tienen que, vamos a decirlo de esta forma, tomar la operación en venta por aquí. No, porque puede que descubran que el precio llegó a este nivel, neutralizó un máximo anterior y empezó a caer después. Llegaron después y ya tienen toda la historia hecha. Pero esto no quiere decir que no puedan involucrarse en el movimiento mientras se está desarrollando. Para eso habría que descomponer el movimiento y esto lo hemos aprendido en estructura de mercado. Este no es un movimiento absoluto. Podemos descomponerlo en temporalidad de 15 minutos, de 5 minutos y ver mucha más información en esas temporalidades. Veamos qué pasa si yo me acerco, ya reduje la temporalidad a 15 minutos y voy a hacer un enfoque especial en este día. ¿De acuerdo? Veamos si nos vamos a temporalidad de 5 minutos. Probablemente yo no entré aquí en este máximo porque no pude. ¿Sí? Estamos hablando de la madrugada, horario Nueva York, y probablemente no estuve despierto. Pero inmediatamente me levanto 5 de la mañana, 6 de la mañana, y evidentemente ya me aseé y, y ya estoy listo para sentarme a operar. Lo que visualizo es este rango desde este máximo hasta este mínimo. Algo muy sencillo que puedo hacer siempre y cuando mi área de Sell Liquidity todavía no haya sido visitada, porque en ese caso el movimiento que comienza o que se origina desde la zona premium ya habría cumplido su objetivo. Mientras eso no suceda, puedo trazar Fibonacci a este rango y acá darme cuenta exactamente de lo mismo. Tengo el 79%, considero o puedo considerar, en este caso, la neutralización de este máximo, ¿sí? Como mis puntos de referencia. Acá tengo dos máximos, de hecho, que se neutralizan, buy side liquidity, e inmediatamente el precio genera el movimiento bajista. Esto quiere decir que podrías haber tomado una operación alrededor de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana y estar en take profit alrededor de las 8 de la mañana. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿verdad? Bueno, esto es solamente el comienzo, pero lo que tienen que saber hacer, y esto únicamente lo logran con el backtesting y leyendo bastante su gráfico hacia atrás, es establecer adecuadamente el rango de expansión. ¿Por qué? Porque luego de una expansión viene un retroceso y yo necesito tener adecuadamente el rango de expansión para entender hasta dónde va a llegar el retroceso. Los OTs no me van a decir nada si yo no trazo adecuadamente mi rango expansivo. Ahora, esta fue una operación en venta en claramente una tendencia alcista que viene desde temporalidad diaria. ¿Cómo terminaron las cosas? Ujú. Lo que ustedes habrían operado sería este movimiento bajista, pero el precio se terminó yendo hacia arriba. Y aunque no estamos en este video hablando de dirección, sí estamos haciendo un enfoque y destacando las cualidades del concepto premium, de cómo se puede utilizar siempre y cuando cumpla, o mejor dicho, el contexto cumpla con las condiciones previamente explicadas, porque estamos hablando de condiciones.
Es decir, el contexto tiene que presentar las condiciones adecuadas para que tú puedas colocar esa operación en venta trabajando en la zona premium. Veamos un siguiente ejemplo. En este caso ya no empiezo desde temporalidad diaria, quiero que ustedes visualicen una tendencia bajista. Lo he hecho en una tendencia alcista, tienen que tener en cuenta esas condiciones, ya saben, la neutralización irá por un objetivo bastante específico, pero ahora hablemos de una tendencia bajista. En este caso voy a considerar este máximo como punto de referencia y este mínimo como punto de referencia a la hora de anclar mi Fibonacci. De lo primero de lo que nos estamos dando cuenta es de que acá tenemos claramente el segundo dibujo que les presenté a la hora de explicarles la técnica de utilización de la zona premium con neutralizaciones. Este es claramente el segundo dibujo. Es decir, tenemos un mínimo más bajo que el mínimo anterior antes de que el precio genere, ¿qué cosa? Un movimiento que llegue a las zonas OT. Básicamente eso. Ya está, ya lo tienen. ¿Qué hay que hacer? Bueno, delimitar, en este caso, a efectos de estudio, el lote más lejano, que fue el 79%, lo vamos a dejar allí, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar algunas líneas punteadas precisamente en el máximo y en el mínimo que corresponden al rango en estudio o en análisis. Luego, ¿qué más hay que hacer? Identificar los máximos que se están neutralizando. En este caso yo puedo identificar este máximo, este máximo, este máximo. Seguramente este máximo también ya no es necesario, ustedes lo están viendo. Pero esto a efectos prácticos. ¿Qué sucede? El precio alcanza la zona OT, neutraliza máximos e inmediatamente genera el movimiento bajista y aquí se genera lo que entenderíamos como el cierre de nuestra operación en venta, el rompimiento del mínimo del rango en análisis. ¿Y qué sucede en el tiempo? Miren todo lo que sucedió. Todo un movimiento bajista que hubiera podido ser muy provechoso para nosotros. Pero esto se consigue, es decir, el éxito en la utilización de esta técnica se consigue haciendo backtesting y esperando que se presenten las condiciones adecuadas. Ahora, esto ustedes lo pueden utilizar en cualquier temporalidad. Realmente yo no les voy a decir específicamente qué temporalidad utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo de la paciencia que tú tengas, de la forma en cómo quieres operar, del tiempo del que dispongas para operar. ¿Por qué? Porque si tú eres un trader que dispone de mucho tiempo para operar y te gusta tomar operaciones que duren mucho tiempo sin importar cuánto, y eres bastante paciente, entonces vas a probablemente utilizar el gráfico diario, vas a esperar estos inputs que te estoy dando en esta presentación y probablemente reduzcas a temporalidades medias, no voy a decir tan bajas, para visualizar la zona premium, colocar tu operación en venta y listo. Si tú eres un trader que no tiene mucha paciencia y no te gusta mantener operaciones mucho tiempo, probablemente lo quieras hacer de un día a otro nada más, probablemente tú sí tengas que descomponer las temporalidades hasta las más bajas, vamos a decirlo de esa forma. Es decir, visualizando el contexto en temporalidad diaria, sin importar la tendencia, entendiendo cómo funcionan estos detalles en una zona premium, en un rango de consolidación, cómo funciona también el 50% luego de que el precio ya ha cotizado por encima de él y reduciendo la temporalidad puede ser hasta 5 minutos o hasta 1 minuto. ¿Para qué? Para descomponer precisamente esos movimientos que quieres aprovechar o que vas a anticipar, claro está. Veamos un siguiente ejemplo. Estoy colocando ahora sí vamos a decir, el futuro. ¿Por qué? Porque la operación que enmarqué básicamente está por aquí arriba, si se acuerdan, si no retrocedan el video para que puedan reconocer este contexto. Y ahora fijémonos en el movimiento bajista que se genera y este retroceso. Nuevamente volvemos ¿a qué? Al primer dibujo, ¿verdad? Tenemos máximo, mínimo. Tenemos un mínimo que no rompe el mínimo anterior, pero ¿qué sucede si tenemos una neutralización e inmediatamente la caída? Es muy fácil identificar esto
he tratado de facilitarles la visualización de este, voy a decirlo, patrón, ¿de acuerdo? Para que su aplicación, o mejor dicho, la aplicación que ustedes le den, sea, sea sencilla, baja la redundancia. Ya está. Ahora, realicemos nuestro trabajo. Voy a tomar este máximo como máximo de referencia debido a que a partir de allí se generó todo este movimiento y como fue el último nivel que se trabajó en el ejemplo anterior, también es referencial, también es un punto importante a la hora de considerar ese máximo como el máximo a partir del cual voy a trazar el Fibonacci. Entonces, coloco la herramienta de Fibonacci y ya saben el protocolo. Tengo que delimitar mi línea, en este caso del 70.5%. Aquí estoy colocando 70.5% de mecha a mecha y adicionalmente estoy colocando el precio que corresponde precisamente a ese nivel. Si nosotros nos acercamos, ¿de acuerdo? Si nos acercamos, nos damos cuenta de que el precio no golpea el nivel. Bueno, es un detalle interesante. Si queremos tener algún tipo de confluencia a efectos de backtesting, porque lo primero que van a hacer es backtesting, no es que mañana lunes se pongan a trazar sus Fibonaccis y zona premium para venta. No van a hacer eso. Vas backtesting. Vas a hacer backtesting, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la otra pauta que les había mencionado a la hora de trazar Fibonacci? Correcto. ¿Te acuerdas? Sí. Hacerlo de cuerpo a cuerpo. Cuando trazamos el Fibonacci de cuerpo a cuerpo, de lo que nos damos cuenta es que básicamente el 70.5% es prácticamente el mismo nivel, aunque vemos una diferencia de precios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un acercamiento. Aquí tenemos el precio del 70.5% del Fibonacci trazado de mecha a mecha en los 1.22720 y básicamente 8 pips menos el Fibonacci trazado de cuerpo a cuerpo. Así que no hay tanta relevancia allí y no vale la pena marcar otra línea o hacer algo que no esté dentro de los pasos que les voy a dar a continuación. Así que simple y sencillamente nos quedamos con ese nivel porque ahora viene a lo que le tienen que prestar atención. Primero, delimitamos el máximo y el mínimo y entendemos estas neutralizaciones. ¿Se dan cuenta cómo se cumple con el dibujo, con el segundo dibujo? Tenemos mínimo más alto que el anterior, neutralización y acá también tenemos neutralización. Y ahora sí lo voy a mencionar nuevamente. La neutralización es más importante que el hecho de que el precio toque un OTE o llegue a un OTE. Le vas a prestar más atención a la neutralización, no a que el precio llegue a un OTE. ¿De acuerdo? Genial. Si esto está comprendido, ahora lo que podemos hacer para que estés un poquito más conforme y para que añadas algo de condimento a tu... Es como echarle un poquito más de pimienta a esta lectura. Vamos a agregar el 62%. ¿De acuerdo? De esa manera tienes un rango de lectura entre el 62% y el 70.5% y no dejas de considerar las neutralizaciones. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer es identificar el día en el que el precio neutraliza estos máximos, genera la llegada a los OTES. Sí, estamos viendo que corresponde al martes 14 de febrero y vamos ahora a reducir la temporalidad porque esto es de lo que les hablaba. Si tú eres un trader que, por ejemplo, te gusta esperar demasiado y no tienes ningún tipo de apuro, probablemente tú tomes tu Fibonacci en una hora, tomes una operación allí, tu stop loss va a ser bastante grande, pero a ti no te importa eso. A ti no te importa eso. Así que tú tomas tu operación, tu stop loss acá, tu take profit acá y esperas 3 días si quieres. Sin embargo, si no eres un trader al que le gusta esperar mucho, lo primero que tienes que tener en cuenta es que ya te encuentras por encima del 50%. Es decir, estás en zona premium, tienes neutralizaciones, tienes llegadas del precio a al menos un note. Ya está. Cuando reduzcas la temporalidad, probablemente vas a tener un rango, ¿sí? Formado, que es el rango que se crea o se genera luego de la llegada del precio a los niveles clave y luego de las neutralizaciones correspondientes. ¿A qué rango me refiero?
a este rango. Y me van a disculpar si es que el Fibonacci en esta lámina se ve horrible, pero la única forma de que ustedes puedan visualizar los OTs que se tocan, en este caso solo el 62, o que puedan visualizar adecuadamente el rango al que me refiero, era estirando las líneas hacia la derecha. ¿Sí? Genial. Con la disculpa aceptada puedo continuar, porque lo que quiero que vean ahora es que este rango es el que me establece la referencia que necesito para entender por qué el precio genera el movimiento bajista. Y es prácticamente, o mejor dicho, es básicamente lo mismo que he mencionado al principio de esta presentación. ¿Cómo que lo mismo, Ángel? A ver, al principio de la presentación les había mencionado zona premium en un contexto de temporalidad mayor y ahora tienes zona premium en un contexto de temporalidad menor. El precio está cotizando en esa sombra de color azul que tienes allí en una zona premium, pero de temporalidad menor, o si lo quieres decir de alguna, mejor dicho, de otra forma, estás descomponiendo en términos más pequeños el comportamiento del precio para entender que nuevamente se encuentra en una zona premium. Y si, por ejemplo, tú ya tomaste tu operación, si ves una reacción bajista, eso confirmaría tu operación. Listo. Es lo más sencillo que vas a tener en términos de herramienta para tomar decisiones. Aunque todavía no estamos hablando de operativa, ¿de acuerdo? Pero sí, en términos de backtesting, necesitas realizar anotaciones de todos los detalles que encuentres. En este caso, cuando yo delimito mi rango de esta manera y visualizo que el precio cotiza por encima del 50% en una zona premium, ya no necesariamente llega al 50%. Bueno, esto sucedió así en este escenario. En otros escenarios, ¿qué pasó? De repente volvió a cotizar en zona premium y se te puede presentar alguno de los dibujos que ya te mostré en láminas anteriores, o pueden suceder algunos detalles que no estoy presentando necesariamente en este video, pero eso ya es una actividad para ti. Anotaciones que tú mismo tienes que rescatar de tu práctica. Yo no te voy a dar una receta necesariamente para que hoy la mires y el lunes empieces a operar. No, porque es un proceso, es un paso a paso. Así que no te desesperes, ¿ok? Entonces volvamos al contexto de una hora para hacer un resumen de lo que pasó aquí. Tenemos el segundo dibujo claramente en el gráfico, tenemos un mínimo más alto que el anterior, la neutralización de estos máximos, la llegada del precio al lote por encima del 50% en zona premium. Y ahí inmediatamente el precio comienza a caer, llegando a neutralizar este mínimo donde estaría nuestro objetivo. Es sencillo, pero ahora les toca a ustedes. Sin embargo, no voy a terminar este video sin dejarles las conclusiones o el plan de ejecución de ventas en zonas premium, porque necesitan tener pautas, y no es que simplemente les dé la información y ya no saben qué más hacer. Lo primero, delimiten el rango de trabajo. El rango de trabajo está establecido por un máximo y un mínimo que sirven precisamente para identificar los lotes. En este caso tendrías que colocar tu herramienta de Fibonacci, o si lo haces visualmente, genial. Luego debes reconocer el retroceso en formación. Y ya saben que este retroceso implica que el punto de origen del fractal no se rompa, implica que visualices en qué contexto te encuentras, en el primer dibujo o en el segundo dibujo. ¿Mm? Si hay más dibujos, me los envían al correo, por favor. Ahora, también el retroceso, o mejor dicho, reconocer el retroceso te permite identificar qué máximos se pueden neutralizar. Es decir, qué máximos podrías establecer como tus áreas o zonas de buy-side liquidity. ¿De acuerdo? Todo esto cuando el precio se está acercando o ya está probablemente cotizando dentro de la zona premium. ¿De acuerdo? Ahora bien, debes definir el precio de entrada en venta. Este precio de entrada en venta se puede establecer gracias a la herramienta de los retrocesos de Fibonacci si es que lo quieres hacer de esta manera, ¿de acuerdo?
Ya saben que tienen tres niveles óptimos de entrada que pueden servir para que ustedes coloquen sus operaciones en ellos, ¿de acuerdo? Y hasta el momento son los niveles que van a usar. Más adelante van a tener otros precios de referencia en los cuales van a colocar sus operaciones, pero de momento esos son las herramientas o los recursos que tienen. Ya saben que deben ejecutar la operación luego de visualizar la neutralización y con la condición de que la neutralización confluya precisamente con la llegada del precio al lote. El stop loss debe estar en el máximo del rango trabajado, es decir, del rango de trabajo que ya se definió en primer lugar, ya eso no tienen que dudarlo. Sin embargo, pueden ajustarlo dependiendo de si se trabajó en temporalidad menor o si redujeron la temporalidad menor. Porque, por ejemplo, en el último caso que estudiamos, hablamos de un ejemplo macro, ¿se acuerdan? Y si eras un trader que te gustaba esperar, probablemente tu stop loss hubiera estado en ese máximo del rango macro y hubieras tenido que esperar 3 días. ¿Recuerdan que lo mencioné? Espero que sí. Sin embargo, si eres un trader que trabajas en un mismo día, probablemente redujiste la temporalidad y pudiste encontrar un área donde ajustar tu stop loss. Es sencillo, pero tienen que hacer backtesting. Y no lo voy a dejar de mencionar, porque lo que yo les deje aquí son solo un par de ejemplos. Eso no les va a servir para construir experiencia, o por lo menos la data mínima requerida que necesitan para llegar a un gráfico y reconocer lo que va a estar pasando en tiempo real. Finalmente, el take profit, es decir, el objetivo de su operación en venta, porque estamos hablando de operaciones en venta, debe estar en el mínimo del rango trabajado. Y eso como proyección macro, debido a que estamos hablando de un fractal que estamos trabajando, un fractal bajista, y bueno, nos vamos hacia el vértice de ese fractal en términos de objetivo, por lo que hemos aprendido hasta el momento. Sin embargo, si el fractal es de temporalidad mayor, vamos a decir de 4 horas, de un día o de una hora, y tú estás operando en un periodo de tiempo muy corto, puedes ajustar también este take profit y esto teniendo en cuenta o considerando el ratio de riesgo-beneficio que vayas a asumir, por supuesto. Sin embargo, no es lo último que tengo que decir. ¿Por qué? Porque la manera en que vas a ganar experiencia es aceptando la pérdida, y digo primero pérdida, porque probablemente cuando comiences a aplicar este concepto, las emociones de que te salga bien, porque, uy, lo estoy reconociendo, te vayan a ganar, y sí, necesitas perder aplicándolo para que más o menos vayas ajustando detalles, ¿sí? Y puedas comprender en qué casos sí usarlo y en qué casos no. En fin, vas a asumir la ganancia una vez que hayas dominado la técnica y vas a tener un excelente día, sin importar si ganaste o perdiste, porque recuerda, el mercado va a estar ahí siempre. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este concepto. Realmente ha sido una sesión bastante larga. Lo había mencionado al principio de este video, de hecho, así que probablemente estés viendo este video en partes que sería lo mejor para no cansarte. ¿Por qué? Porque van a haber puntos que se te van a escapar. Así que lo que yo te recomiendo es que tomes notas de la data o los detalles importantes que he mencionado en este video para que no se te escapen. Al final creo que he resumido todo en la última lámina. En fin, eso es todo lo que tengo que decir por este episodio. Te veo en el episodio número 39, que seguramente va a ser un episodio mucho más corto que este. Y pues si la información te está siendo útil, puedes darle me gusta a este video y suscribirte a este canal si no lo estás. Que tengas un excelente día de trading.